Bien, amados, la semana pasada estuvimos tratando el tema de la oración. Aprendimos que más que orar, más que nosotros pedirle a Dios, es escuchar la palabra de Dios. Más que lo que nosotros tenemos que decirle a Dios en cuanto a la oración, a la petición, está la necesidad de poder escuchar al Señor por medio de su palabra. Hemos aprendido de que la oración tiene que ver mucho con el amar al prójimo. Tiene que ver mucho con el amar al prójimo, porque las enseñanzas que hemos recibido radican en función de amar a Dios, amar al prójimo y amarse uno mismo. Evidentemente, como hemos estado alejados de Dios, la consecuencia es que no amamos a Dios, no amamos al prójimo y no nos amamos a nosotros mismos. Lo que nosotros creemos como egoísmo, como vanidad, como orgullo, eso no es amor a uno mismo, eso es odio a uno mismo. Porque la vanidad, el orgullo, eso no lleva a ningún buen camino. Los orgullosos terminan siendo quebrados, los vanidosos, etcétera, etcétera. Son frutos de la carne, pleito, celo, ira, contienda. Más bien es al revés. Todas esas cosas nos hacen tremendamente daño a nuestra alma, a nuestro ser. Ensucian, empañan nuestras vidas y sobre todo malogran a la descendencia, malogran a los hijos sobre el mal testimonio que damos en cuanto a nuestro carácter. La oración tiene que reorientarse en un equilibrio de comunicación. La oración es una comunicación entre Dios y el hombre. La oración tiene que ver mucho, la tefilá o la oración, tiene que ver mucho más con el oír, más que el hablar. Vamos en esta noche a tomar varios ejemplos de lo que significa la oración y a ver cómo ocurrían en las épocas bíblicas el tema de la oración y qué es lo que estaba alrededor de la oración. Quiero ir con usted a Hechos capítulo 6, verso 1, y se lo voy a mostrar acá. ¿Se ve? Sí. Acá sucedió algo interesante. Se tocó el tema de la oración. En Hechos capítulo 6, verso 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Acá hay algo bien curioso. Note lo que los apóstoles dijeron con respecto a la oración y con respecto a la palabra de Dios. En el verso 2 dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. No, está bien, pero nombran a un grupo de hermanos con ciertas características. Evidentemente eran griegos, porque la mayoría eran judíos y había un desequilibrio, por lo tanto nombran a 7 griegos, ya está. Pero estos griegos tenían una característica muy especial, del cual los sabios dicen que por medio de estas características el mundo se sostiene. ¿Qué características hay en los seres humanos del cual el mundo hasta ahora no se acaba? En primer lugar, estas personas dicen que eran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahí note usted en lo remarcado que le he puesto. En lo segundo, dice: persistiremos en la oración. Y el tercero, y en el ministerio, o en la predicación, o en el servicio de la palabra de Dios. El tema de la oración, el tema del cual nosotros estamos acá en esta noche queriendo aprender cómo y de qué manera yo quiero que mis oraciones sean respondidas. Porque el Señor Jesucristo nos habló y nos dijo de los peligros de orar equivocadamente, de la palabrería, decía el Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver. Y vemos acá que un problema
que se presentó en la primera iglesia en Jerusalén, los apóstoles inmediatamente, más que personas, convocaron características de personas. Más que una buena administración, los apóstoles empezaron a buscar a hombres, dice acá, de buen testimonio, varones de buen testimonio, de calidad de vida, de calidad de vida. Y así entremorado he puesto en Éxodo capítulo 35, verso 10, con respecto a las personas que se necesitaban para la construcción del templo allá en la época de Moisés. Y fíjese qué coincidencia que estos hombres, en la época de Moisés, dice que Dios escogió: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Había que, Éxodo 35:10, había que escoger personas para poder levantar el tabernáculo de Dios. Por lo tanto, se buscó calidad de personas, se buscó a hombres de buen testimonio, se buscó a hombres, dice acá, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Y en el 35:26 dice: y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra y toda la cosa, y ellas fueron las que colaboraron ahí. La Biblia dice que la mujer sabia edifica. Fíjese usted cómo la palabra de Dios habla de hombres y mujeres que dice que eran sabios de corazón. Eran sabios de corazón. Significa que estas personas, su vida, su testimonio, su forma de vivir, ellos estaban buscando primero el conocimiento y la sabiduría de Dios, y eran personas entendidas, eran personas capacitadas, no eran personas ignorantes, hay que también decir, eran personas que eran herreros, orfebres, eran mujeres que sabían tejer, etcétera, pero por más técnica que supieran, si no tenían sabiduría en su corazón. La Biblia habla de que hay hombres y mujeres que tienen una gran disposición para hacer la obra de Dios, pero no tienen sabiduría de corazón. Hacen las cosas por hacer y no hacen las cosas para trascender. Lo hacen mecánicamente sin pensar lo que están haciendo. Acá la palabra de Dios nos habla de hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pedro dijo: vamos a nombrar a estos 7 diáconos, y dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el servicio y en la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, está íntimamente ligada a la oración. Si yo quiero comunicarme con alguien en el extranjero, inglés, francés, alemán, lo mínimo es aprender su idioma. O lo mínimo es hacer un esfuerzo para ver un interlocutor o un intérprete, pero tiene que haber una preparación para un diálogo, para una comunicación. Y aquí vemos que la palabra de Dios nos habla con respecto a ello. También quiero aclarar, aprovecho esto, que el tema de Hechos capítulo 6, versículo 1, muchos lo toman para el crecimiento de las iglesias. Y dice acá en el verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Y eso, la misma palabra no dice que esa es la estrategia para que crezca la iglesia. Porque si usted lee el versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, el tema no era crecimiento ahí. Ya estaba crecida la iglesia, ya estaba llena la iglesia, pero ¿qué es lo que faltaba? ¿Qué es lo que faltaba? En el verso 7 lo dice: y crecía la palabra del Señor. O sea, ¿de qué vale una iglesia llena cuando la palabra de Dios no crece en los corazones de nosotros? La idea es que la palabra de Dios crezca en nosotros. Esa es la idea. Por lo tanto, el argumento de acá como una estrategia para crecimiento de iglesia ya estaba crecida ya. Simplemente, amados hermanos, faltaba la palabra de Dios y faltaba que los siervos de Dios se sintonicen con Dios en cuanto a su labor como siervos y ministros de la palabra de Dios, y también con respecto a la oración. El eje para que la oración sea contestada tiene que ver primero con el servicio a Dios. El servicio a Dios. Y cuando hablo de servicio a Dios, no estoy viendo que venga acá a barrer. No. No está mal tampoco. El servicio de Dios significa que usted donde está, usted dé un buen testimonio al Señor. Ese es el servicio de Dios. Donde vaya, donde trabaje, donde viva, en la casa, en donde sea, usted dé un buen testimonio al Señor. ¿Por qué? Porque usted es un embajador, una embajadora que va a muchos lugares y tiene que dejar bien puesto el nombre del Señor Jesucristo. Tiene que ver
con la obediencia a Dios. Más adelante vamos a ver algunos casos para darnos cuenta cómo a veces las oraciones no surten efecto porque no estamos obedeciendo a Dios. Una de las razones o una de las bases en cuanto a la oración tiene que ver ante quién yo estoy orando, ante quién me estoy dirigiendo, a quién yo le voy a pedir, a quién yo le voy a clamar. Tiene que ver, amados hermanos, cómo y de qué manera y ante quién yo voy a presentar mi oración. El Señor Jesucristo dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Y ya lo sabemos todos eso ya. Pero la pregunta es, ¿pero por qué el Señor Jesús nos invita a orar en privado y no en público? Para que solamente tú estés, ¿y quién más? Y Dios, nadie más. Es para que no nos desubiquemos, para que no nos perdamos de vista y entendamos que a solas con Dios, había un programa radial, a solas con Dios, pues nos ubiquemos con quién estamos hablando, es con el Señor. Por ejemplo, siempre nosotros oramos antes de comer oramos. Y la pregunta es, ¿por qué oramos antes de comer? Le agradecemos a Dios por los alimentos. Nosotros, antes de tener una satisfacción, tengo que entender primero que esa satisfacción Dios me la dio. Un plato de comida, un día de descanso, un salario, una ofrenda, una sanidad, y por eso le agradecemos a Dios. Tengo que entender primero que Él es el que me lo ha proporcionado. Si yo estoy en un trabajo, si yo estoy en un oficio, si estoy acá vivo, presente para adorar a Dios, tengo que entender que esa satisfacción que yo tengo, Él me lo ha conseguido, Él me lo ha dado, Él es quien lo ha proporcionado. Es importante, amados hermanos, entender ante quién nos estamos dirigiendo para que de esa manera podamos ubicarnos en cuanto a lo que estamos hablando, pidiendo, etcétera, etcétera. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 4:39. Fíjese lo que Dios nos va a decir primero en cuanto a la oración. Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Fíjese, amado hermano, la dependencia que hay. Fíjese usted que los cielos y la tierra se sujetan al Señor y nosotros ante el dueño de todo vamos a dirigirnos y tenemos que entender que Él es Dios arriba y Dios también abajo. No como las culturas que creen que Dios está por ahí perdido y que tenemos que llamarlo, clamarlo y gritarle para que venga porque está muy ocupado. No. Dice la palabra claramente, Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. En la oración, Dios nos va a hacer recordar el papel que tenemos en esta tierra con respecto a nosotros y a la familia. Fíjese lo que dice en Deuteronomio 4:9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Fíjese, amados hermanos, ese compromiso importante y protagónico que Dios nos da en esta tierra con respecto a la labor que tenemos que hacer acá en esta tierra como padre, madre, hijos, esposos, esposas, depende de la función que cada uno tenga. Y aquí el Señor nos da advertencias para que nosotros nos cuidemos y cuál es la labor que tenemos que hacer. Lo repetimos, Deuteronomio capítulo 4, verso 9, dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Ahí, amados hermanos, podemos nosotros quedarnos y puedo yo acá comentar, guárdate tu alma, guárdate de qué, de malos pensamientos, de deseos engañosos, de cosas fraudulentas, de tentaciones, de ocupaciones de las cuales no son provechosas para tu alma, para mi alma. De aquí podemos abundar un montón de cosas. Y dice todavía en la segunda parte, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Cuántos hemos visto milagros de Dios? Y nos olvidamos muy rápidamente. Oramos a Dios, Dios nos responde y rápidamente nos sentimos agradecidos y rápidamente nos olvidamos, dice la palabra, del cual dice, no te olvides. Si Dios te ayudó una vez, te seguirá ayudando porque Dios no cambia, nosotros cambiamos.
Hoy te amo, mañana te odio. Pero Dios no es así. Él es inmutable. Él no cambia, amados hermanos. Y dice acá, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Fíjese la importancia, amado, todos los días de mi vida, en cada momento de mi vida, en cada acto de mi vida, lo tengo que tener presente al Señor. ¿Y todo esto para qué? Porque ya hemos dicho ya que queremos que las oraciones sean contestadas. Y por lo tanto, y por lo menos, tenemos que estar atentos quién es Dios y qué Él quiere de nosotros, para que nuestras oraciones sean contestadas. Cuando oramos, Señor, mira, tú sabes que mi hijo está mal, mi hijo está mal, mira acá, mira allá, mira allá, mira allá, mira acá, le hablamos a Dios un montón de cosas. Y lo primero que Dios te pide es, fíjese acá, Deuteronomio capítulo 6, verso 5, lea conmigo, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estamos hablando del reto, estamos hablando del pensamiento, estamos hablando de la forma y en qué disposición debemos estar frente a Dios. Porque Él nos demanda todas estas cosas. Él nos pide todas estas cosas. Él quiere que estemos en sintonía con Él con esto. Y de esa manera las oraciones sean contestadas. Dios conoce nuestro corazón. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo, Mateo 6:7. Y orando, como lo dijimos, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su ¿qué? Por su palabrería serán oídos. Hay hermanos y hermanas, hay personas que oran, pero precioso. Uno queda realmente, pero es palabrería. Adiós, amados hermanos, no es palabrería, son hechos. En Mateo 6:8, el Señor Jesús dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. En el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Tengo que aclarar acá, amados hermanos, que no significa que vamos a estar orando y sin trabajar, sin nada, no es así. No, el reino de Dios, acuérdense usted, que empezó con Adán y Eva. ¿Y Adán y Eva qué tenían que hacer? ¿Vagar todo el día en el huerto? No, tenían que trabajar duro en el huerto. Tenían que labrar la tierra, tenían que cuidar, tenían que sembrar, tenían que cosechar, tenían un montón de trabajo, amados hermanos. Eso causaba fatiga, eso causaba estrés. Pero ¿sabe qué? Ahí estaba Dios con Adán y Eva. Ahí estaba el Señor fortaleciendo, ayudándoles, aún a pesar de que ellos habían pecado. Lo primero, en cuanto a la oración, cuando uno va a orar, lo primero que uno tiene que hacer es obedecer a Dios. Sin la obediencia, amados, es por demás. Estamos hablando de aquellas oraciones que tienen éxito. Estamos hablando de aquellas oraciones que tienen que ver con quién estamos hablando, ante quién estamos pidiendo. Es ante Dios, amados hermanos. Antes, la religión que nosotros seguíamos antes, pues nos íbamos a una imagen, nos íbamos ante un madero, nos íbamos ante una cruz y oramos a un Dios que no lo veíamos. Y sabrá Dios si contestaba o no contestaba. Y es más, a veces llorando, desesperados, afligidos, pedíamos, Señor, escucha mis oraciones. Como que si Dios fuera sordo, como que si Dios no entendiera las cosas, como que tenemos que obligarlo o causar en Él una misericordia para que nos ayude. Era al Dios no conocido, era a un Dios amorfo, un Dios impersonal, un Dios que realmente no respondía a nuestras oraciones, pero nosotros en nuestra desesperación continuábamos clamando y pidiendo y orando y nunca recibíamos respuesta. Yo tengo una imagen así clavada en mi mente. Yo era pues un menor de edad y me acuerdo que en aquellas épocas en la televisión daban la famosa lotería, la lotería donde sacaban las bolitas y número tal, número tal, número tal. Y me acuerdo ver a mi familia, algunos con cruces, otros con estampitas, otros con rosarios, y pidiendo para que salga el número, para que se saque la lotería. Pidiendo, Señor, ten piedad, Señor, por favor, Señor, Santa Cruz de no sé dónde, y ahí clamando y pidiendo y pensando de que sus oraciones iba a causar que Dios
iba a moldear los números y que íbamos a sacar la lotería. Yo me quedaba destapatado y decía, pero tanto, ¿creen que eso le va a resultar? Y no sacamos la lotería por más que gritamos. Ese es el Dios que nos han enseñado. Un Dios que no responde a las oraciones. Porque pedimos cualquier cosa, pedimos fuera, y lo peor del caso es que no conocemos cuál es la voluntad de Dios para poder pedir de acuerdo a su voluntad. Dios, amados hermanos, entiende mi vida. Dios comprende mi situación. Dios sabe que tengo necesidad. Y lo peor del caso, ¿sabe cuál es? Que nosotros creemos que a Dios le vamos a enseñar cuál es la prioridad y qué es lo primero que necesitamos, cuando es al revés. Él es el que sabe qué necesidad tenemos, qué es primero, qué es segundo, y lo peor del caso es qué es lo que no te conviene y que tú quieres y Dios no te lo quiere dar. Nosotros producimos necesidades innecesarias. Nos metemos en líos, amados, del cual se convierten en obligaciones que son innecesarias, del cual Dios quiere sacarnos de ahí. Pero estamos tan involucrados en nuestra forma de vida que no queremos escuchar a Dios las soluciones que Él quiere dar para nosotros. Y creemos que sabemos más que Dios. Creemos que a Dios solamente vamos a darle una ayuda a memoria, vamos a decirle, mira, estas son mis oraciones, y tú respóndemelas, y tú di que sí, y se acabó, porque bueno, es que Dios no entiende, pues yo sé más que Dios. Y nos convertimos en jueces de Dios en la oración, y le faltamos el respeto a Dios, hermano. Lo peor es que en una comunicación de dos personas, si usted llama por teléfono, la otra persona contesta, y se establece un diálogo. Y en la oración estamos tan acostumbrados a pedir, y ¿sabe lo que es peor? Decir, Señor, me arrepiento, te pido perdón, y no cambiar un milímetro, no cambiar nada de lo que le decimos, y se convierte en pura palabrería. Señor, te prometo que a partir de ahora te prometo que a partir de ahora, te prometo, y no lo hacemos. Y creemos que le vamos a impresionar a Dios con promesas falsas. La Biblia habla claramente de que el Señor ya lo entiende todo. Fíjese usted, nos han enseñado de que Dios responde a las oraciones, sí, por supuesto, pero mire lo que dice en Jeremías 33:3, que dice que es el teléfono de Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Hasta ahí nos gusta el versículo, pero el segundo versículo no nos gusta. ¿Qué dice? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Aló? Dios, sí. Señor, mira, ¿sabes qué? No me hables, escucha mis oraciones, pero yo quiero enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quiero decirte cosas que tú ignoras para que de esa manera tengas éxito en tu vida. Tengo muchas cosas que decirte, escúchame, te dice Dios. Por eso en el título del tema pongo orar o escuchar. ¿Es orar o realmente es escuchar? Y la Biblia me dice acá, en ese famoso teléfono de Dios, Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué me va a responder Dios? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amados, fíjese usted que Dios tiene tantas cosas grandes y ocultas que no conocemos para que podamos conocer y para que nuestras peticiones, amados hermanos, sean resueltas casualmente. Porque cada uno de nosotros somos un mundo y para cada uno Dios tiene un plan y para cada uno tiene una solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amados hermanos? Escuchar la voz de Dios. Fíjese acá. Aquí tomo un texto de Torres Amat, es en Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Dice, y acuérdate de todos los caminos por donde te ha conducido el Señor Dios tuyo en el desierto por espacio de 40 años, con el fin de atribularte y probarte para que se descubriesen las intenciones de tu ánimo, si estabas o no en guardar los mandamientos del Señor. Te afligió con hambre y te dio el maná, manjar que no conoces, tú ni tus padres, para mostrarte que el hombre no vive solo de pan, sino de cualquier cosa que Dios dispusiera. El Señor le está hablando acá a Israel y le está diciendo, yo te envié al desierto, ¿para qué? ¿Para afligirte? No. La aflicción, amados, el dolor, la angustia, sirve para que nosotros descubramos las intenciones de nuestro corazón. La mayoría de cristianos, ya que tienen tiempo en el Señor, tienen un denominador común. ¿Cuál es? Dicen y están convencidos, y yo me uno a ese pensamiento, que tenemos un corazón mentiroso y engañoso. Hemos llegado a una conclusión del cual no podemos guiarnos
de nuestro corazón porque nuestro corazón es mentiroso y engañoso. Y entendemos que las aflicciones que hemos pasado, más que el dolor y angustia, es para averiguar y entender y comprender que tenemos un corazón mentiroso y engañoso. Eso fue lo que le dijo Dios a Israel, para que tú descubras las intenciones de tu corazón, si estabas dispuesto o no a obedecer la palabra de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando Pedro en forma animosa le dice: Señor, te seguiré y mi vida te daré, el Señor tuvo que decirle: ¿me vas a negar 3 veces? Porque Él ya sabe, Él ya conoce. En otras palabras, amados hermanos, no estamos hablando de que no se debe de orar. No, sí se debe de orar. Pero una oración inteligente también tiene que ver con escuchar a Dios. Tiene que ver con entender a Dios qué es lo que Dios quiere en nosotros. Porque dice acá, cosas grandes y cosas ocultas Él quiere mostrar. Más que orar, dice acá, es saber qué es lo que Dios me quiere mostrar. De las cosas que soy y tengo en el corazón. Cuál es mi estado, cuál es mi condición, cuál es mi diagnóstico, para saber de qué tengo que arrepentirme, de qué cosas tengo que corregir. La Biblia dice, y pongo acá en una especie de agenda telefónica, el tema desconectados y sin saber nada de Dios. Eso es lo que nosotros éramos. En Efesios capítulo 2, verso 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Amados hermanos, hemos estado viviendo desconectados de Dios. ¿Y qué significa desconectados? Ignorantes de todas las bendiciones, ignorantes de todas las cosas que Dios tenía para con nosotros y para con nuestra familia, para que sepamos, amados hermanos, y realmente seamos de bendición y obedezcamos a Dios. Pero esa desconexión se convirtió en una conexión. En Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué quiere decir entonces, amados? Estábamos desconectados con Dios, ahora nos podemos conectar a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice el Señor Jesucristo, para que de esa manera podamos estar conectados con Dios. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Una vez más, tenemos acá la oportunidad. Si bien es cierto haber estado viviendo desconectado de Dios, y óigame, póngase usted a pensar, la Biblia dice, amado, que todos los días tenemos bendiciones de parte de Dios. Todos los días tenemos soluciones de parte de Dios. Usted, amado hermano, y yo, ¿cuántos problemas hemos tenido y cuántas cosas hemos dejado de hacer? Y por no haber hecho eso, esos problemas se han agudizado hasta ahora los problemas. ¿Qué hubiera pasado, amado, si en esa fecha, ese problema, esa angustia, esa dificultad, usted hubiera acudido al Señor Jesucristo y hubiera recibido la palabra de Dios para que usted solucione ese problema inmediatamente y no esté hasta ahora? Muchos arrastramos problemas. David decía: mis pecados van delante de mí, ellos son los que me acusan. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera escuchado a Dios? ¿Qué hubiera pasado si usted y yo hubiéramos escuchado a Dios? Bueno, amado, nunca es tarde para poder entender de que lo que Dios quiere es transformar y restaurar nuestras vidas, y que lo urgente, más que pedir, es escuchar la voz de Dios. Muchas confesiones de fe están que se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan, y claman y piden y obedecen a Dios. Pero Dios nos da una ventaja. ¿Cuál es? Nos conecta a través del Señor Jesucristo. No sé cómo usted lo ve, pero dice que Dios habló por medio de los profetas, a los padres, a Abraham, Isaac, Jacob y a los profetas. Pero dice que hoy, en este tiempo, nos ha hablado a través del Hijo. Mire usted la ventaja de que se me evita ir a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Me evita irme, amado, al Antiguo Testamento. Me evita vivir una vida fundamentalista, me evita vivir una vida llena de reglas y un montón de cosas más. Y me facilita las cosas y me envía al Señor Jesucristo como interlocutor, como mediador.
y me permite hacer una reconciliación con Dios mediante Jesucristo, para que de esa manera, ahora mediante el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, yo pueda gozar de la ciudadanía de Israel, mediante la dirección de su Santo Espíritu, pueda estar coberturado de tal manera que el Señor me va a hablar, me va a decir, me va a hacer sentir de muchas cosas de las cuales Dios no quiere que yo haga, y muchas cosas que Él quiere que yo haga, para poder andar en su voluntad. Y de esa manera, amado, como dice la palabra, como dice el Señor Jesucristo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, acá está la bendición. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hagamos la cuenta que usted va a un centro comercial y le dice, todo lo que hay en este centro comercial es para ti. Pero quiero ir a la cantina. No, eso te hace daño. Pero quiero ir a los vicios. No, quiero ir a... No. En este centro comercial, acá tienes todo lo que tú necesitas. Tú pides lo que tú quieras acá, en este centro comercial, y te será hecho. Esa es la ventaja que tenemos en Cristo Jesús. Y fíjese que lo que usted quiere, también Dios quiere. ¿Usted quiere bendición para usted? Dios quiere bendición para usted. ¿Usted quiere sanidad? Dios quiere sanidad. ¿Usted quiere bendición para sus hijos? Dios quiere bendición para sus hijos. Está íntimamente ligado, amado hermano. Dentro de las necesidades que tenemos, también está íntimamente ligado la intencionalidad de Dios para que Él pueda atender nuestras oraciones. Una pregunta. ¿A través de mi oración yo puedo cambiar la voluntad de Dios? A través de mi oración yo puedo cambiar la voluntad de Dios. Quiero aclarar. En los cielos hay decretos, juicios, hay órdenes de parte de Dios. Todo el mundo le consulta a Dios. Los ángeles, los arcángeles, todo. Hasta el diablo le consulta a Dios. Nadie puede hacer lo que le da la gana. Todo el mundo depende de Dios. Dios ordena. Bien, ahora, nosotros podemos cambiar los decretos de Dios mediante la oración. Y la Biblia dice que Dios no cambia. Dios es inmutable. Yo me atrevo a decir que sí y que no. No es sí, ni no, sino más o menos. Pero vamos a ir a la palabra para poder entender un poco el asunto. Una de las cosas que tenemos que aprender de Dios es en Salmos 25:10. El primero, Dios es inmutable, no cambia, pero Él es misericordioso. Acuérdense que no estamos afirmando que podemos cambiar la voluntad de Dios, pero hay cosas que se pueden hacer. Salmos 25:10 dice, todos los caminos, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Así, de lleno, amados hermanos, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, pero dice, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Yo no puedo cambiar la voluntad de Dios, pero puedo cambiar mi situación, sí. Dios no cambia, no, Él es el mismo, pero tampoco vamos a creer en un Dios que castiga, no. Tenemos un Dios, dice acá, misericordioso y verdadero. Si yo no puedo cambiar la voluntad de Dios, pero yo sí tengo la posibilidad de ¿qué? Yo sí de cambiar. Ahí cambia la cosa. Fíjense lo que dice acá. En Proverbios, capítulo 28, verso 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. En Romanos capítulo 12, verso 2, Pablo nos habla de una condición que nosotros necesitamos, pero que Dios ya nos la dio. Dice, no, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Viene, amados hermanos, la ventaja que la palabra de Dios nos da, del cual nosotros, por medio de la palabra, podemos renovar nuestro entendimiento para que yo pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En vez de caminar en una condición de juicio, yo puedo caminar en una condición de bendición. La Biblia habla en Deuteronomio 28 que Dios pone la bendición y la maldición. El que quiere puede escoger. Este mismo principio en Jesucristo es también comprobable en el sentido de que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, y hay que aclarar a aquellos que
son hijos de Dios, nacidos de nuevo, nos da la oportunidad para que nosotros podamos comprobar, ¿qué cosa? La intencionalidad de Dios, del cual es agradable y perfecta, del cual solamente quiere que nosotros andemos en bendición, en éxito. Y todavía más, fíjense lo que dice. Dios busca personas que tengan una reciprocidad de conversación, un diálogo de entendimiento en ambas partes, no un diálogo sordo donde uno habla y otro no escucha. Fíjense lo que dice en Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Si lo ponemos en el contexto de la oración, que Dios quiere personas que lo escuchen. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Dios quiere personas que puedan escuchar la voz de Dios y de esa manera Dios pueda brindar, Dios pueda bajar del cielo ese maná de información para que nosotros podamos andar en bendición y andar en vida nueva. No es tanto, amado hermano, la desesperación de orar, clamar y pedir, que es justificable en el sentido de nuestra forma de vida, desordenada. Ese está en función de escuchar la voz de Dios. Ese está en función de poder oír la palabra de Dios, porque Él quiere conducirnos por caminos y sendas de amor y de misericordia. Un cambio de castigo, sí, acá lo encontramos en Éxodo capítulo 32, verso 11. ¿Se acuerda usted cuando Moisés se va al monte a orar, se va al monte a recibir la palabra de Dios, y cuando está bajando ahí con Aarón, escucha bulla en el campamento, y que era que el pueblo de Dios estaba adorando al becerro de oro? Craso error, amado hermano. Dios decreta que Él iba a destruir al pueblo. Fíjese lo que pasó. Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios, amados hermanos, quería destruir al pueblo. Moisés intercede, y Dios dice: bueno, ya no lo voy a destruir. Pregunta: ¿Dios cambia o no cambia? ¿No dijimos que Dios no cambió? Amados, Dios no cambia. Y aquí le voy a decir algo que nos compete a nosotros. Entonces, ¿por qué Dios le dice a Moisés que va a destruir al pueblo? Y aquí ponga atención, por favor, porque aquí sí hay una responsabilidad para nosotros. Dios lo enfrenta a Moisés y le pone un reto. Y le dice a Moisés: yo voy a destruir a tu pueblo. Para que Moisés saque dentro de su corazón la verdadera función por la cual Dios lo llamó. ¿Cuál es? Un libertador. Dios lo llamó a Moisés para liberar al pueblo. Dios lo llamó a Moisés para interceder por el pueblo. Dios lo llamó a Moisés para que él sea hombre solución y no problema. Dios le puso un reto a Moisés, a ver si Moisés sacaba de adentro de su corazón el ministerio por el cual Dios lo había llamado: liberar a su pueblo. ¿Y sabe lo que le dice Moisés? Si usted lee el contexto, dice: Señor, a mí mátame, a mí destrúyeme, a mí a mi descendencia, desaparéceme, bórrame del libro de la vida, pero no a este pueblo. Ahí se ve el amor de Moisés a su pueblo. Acá pongo: lo hizo para que Moisés saque a relucir su responsabilidad como siervo de Dios para sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida para continuar con la obra de Dios. Yo le pregunto a usted y a mí, miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Miren la responsabilidad. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, mire, les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios nos llama, nos saca de la esclavitud, nos saca de las garras de Satanás, nos libera de la muerte, nos libera de la maldición. ¿Para qué? ¿Para que nos la llevemos solo nosotros? No, Dios nos llama para que también tengamos responsabilidades con la familia, con la descendencia. Fíjese que Dios dice: le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios cambia
¿La situación? No, quien debe de cambiar somos nosotros. Moisés pudo haber dicho, Señor, este pueblo idólatra está con el becerro, mátalo, Señor, una vez, ya está, y levanta a tu pueblo. Entonces, ¿para qué lo llamó Dios a Moisés? Para ser liberado. ¿Para qué lo llamó en la zarza ardiente? Dijo, tú vas a ser libertador de mi pueblo. Lo mismo tengo que decir. Entonces, ¿para qué a ti Dios te llamó? Para que te la lleves tú sola, y tu descendencia, y tus hijos, y tu familia, y todo lo demás. Hay una responsabilidad, amado. Por eso es que en la oración, y yo me incluyo acá, soy tan egoísta que pido para mí, mira acá, mira allá, y me hago la víctima, y mira que mi hijo, mi hija, mi cuñado, mi hermano, mi entenado, mira, me han faltado respeto, castígalo, Señor, y todo lo demás. Y amado hermano, y el rol protagónico que Dios ha hecho en mí para que yo pueda ser de bendición, para que sea yo carta abierta, para que lean en mí la palabra de Dios y ser testimonio a mi familia y a mi entorno. ¿Qué hay de ese mandato? Serás salvo tú y tu casa. ¿Qué hay de esa responsabilidad de poder utilizar el poder de Dios, de poder, amado hermano, ser intercesor por el hogar, por la familia? Y de esa manera, amado hermano, entender como Moisés que Dios cambió el decreto, pero no porque Dios cambie, sino era a ver si Moisés sacaba a relucir el líder que tenía adentro, el siervo de Dios que tenía adentro. Si había ese coraje de poder ser un intercesor, un intermediario, un mediador, un salvador. En la Torá a Moisés se le considera también como salvador, como el Mashiach de su época, como el Mesías de su época, así se le considera también. Y de la misma manera también a nosotros. Exactamente igual tenemos ese mismo llamado. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así ordena la palabra que se diga. Pero la pregunta es, ¿por qué el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ¿por qué no el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Nada más. ¿Por qué no lo resumimos? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué tiene que ser el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Porque, amado hermano, Dios se presenta en forma personal a cada uno de nosotros. Dios no es heredable. Él se presenta en forma personal a ti y también quiere que tú seas luz para tu familia, para que de esa manera también en forma personal también se presente para tus hijos y toda tu descendencia. Esa es la responsabilidad que tenemos, solteros y casados. Acá todos tenemos que ver. En Salmos capítulo 25, fíjese, dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, e encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Puedo concluir que más que orar, que está bien, pues es más escuchar la palabra de Dios. Más que clamar y pedir y poner una lista de oraciones y de peticiones, es escuchar la tremenda listota de bendiciones que Dios tiene para con mi vida. A veces, amado hermano, somos como cuando vamos al médico. Estamos tan involucrados en la enfermedad, estamos tan involucrados en los dolores, angustias y pesares, por la forma no sana en que vivimos, que cuando vamos al doctor, y el doctor nos dice tiene que ser dieta, no tiene que comer chancho, no tiene que comer grasa, no tiene que comer nada, que nos parece raro esa forma de vida. ¿Quién podrá vivir así? Diremos nosotros. Y muchas personas mueren porque no hacen lo que el doctor dice. Muchas personas sufren porque simplemente no hacen lo que el doctor dice. Y muchas personas sufren dolores y angustias y sus enfermedades se vuelven crónicas, se empeoran cuando no hacen lo que el doctor dice. Si usted habla con esas personas y le dice, pero no le has hecho caso al doctor, pero ¿por qué no le hiciste caso al doctor? ¿Por qué no? Yo he visto morir a mucha gente, amado, simplemente por no hacer caso al doctor, nada más. Muchos doctores me dicen, si esta persona hubiera venido hace 5 o 6 años, si con los primeros dolores, que eran graves, hubiera venido, lo hubiéramos operado, lo hubiéramos cortado un pedacito y esta persona hubiera vivido su sueño completo, no había ningún problema. Pero así la gente me dice que es terca y que quiere vivir tercamente su vida equivocada, con sus costumbres equivocadas. Y por eso es que la gente muere antes de tiempo. Oiga, si en la vida natural, en la salud es así, imagínese usted cuánta información tiene Dios para con nosotros, para poder corregir nuestras vidas y para poder enrumbar. Y como dice la palabra,
como en el Salmo 25:13, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Amados, cerramos el tema de la oración dando gracias a Dios, que más que orar es escuchar la voz de Dios, y que dentro de ello pues tenemos toda una, una agenda para que podamos obedecer a Dios. Y como dice la palabra, primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido. Gracias a Dios por hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios y obedecen. Gracias a Dios también por aquellos desobedientes que también Dios les jala las orejas y obedecen y reciben bendición. Amados, no perdamos de vista esta tremenda bendición que tenemos, y que el motivo de la oración sea más para escuchar la voz de Dios que para poder hablar cosas que Él ya lo sabe. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por eso.